Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. El testimonio de una persona que me encanta presentarle. Lo conocí hace algunos años por trabajo. Se vino de nuestra hermana región de Venezuela, de nuestro hermano país, a vivir a Bucaramanga, y pues tuvo la suerte de encontrarse con nosotros, con mi amistad, con todo eso. Nos hicimos muy buenos amigos y gracias a Dios también tuvo su momento, como lo ha tenido usted y lo tuve yo, de acercamiento al Señor, y pues hoy nos va a contar su testimonio. Hoy en día se ha convertido no solo en nuestro compañero de trabajo, en nuestro amigo, ahijado de matrimonio también, y pues son parte ya prácticamente de nuestra familia junto a su esposa Cindy. Yo quiero que me ayuden a recibir a mi amigo Miguel Ángel Hidrogo, que hoy viene a acompañarnos. ¿Se acuerdan de No es normal? Él es mi amigo, el que sí es normal. Un aplauso para Miguelito, gracias. Gracias Nelson, Lady, pues las personas que me invitaron. Yo siempre estoy súper feliz y súper agradecido pues de compartir lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y de hecho, por ejemplo, a Nelson y a Lady pues jamás yo creo que les voy a decir que no, porque pues ellos, y yo siempre lo he contado pues en las distintas partes que me han invitado a contar el testimonio, pues sea a nivel presencial, sea virtual, pues yo siempre hablo de esos amigos que estuvieron allí en el momento correcto. Por eso es que nosotros siempre debemos estar preparados, debemos estar en gracia para cuando llegue ese momento de que alguien toque a nuestra puerta, poder hablarles de Dios, ¿ok? Pues como dijo Nelson, mi nombre es Miguel Ángel. Yo soy venezolano, ya tengo 12 años viviendo acá en la ciudad de Bucaramanga, casado con una santanderiana, así que pues yo creo que ya soy santanderiano, ¿no? O sea, ya se me sale hasta el acento. Otra víctima. No, eso es mentira, son tranquilitas, ¿sí o no? Pero no toca contradecirlo porque ahí sí se pone fea la cosa, no, mentira. Y pues miren, yo vengo de una familia pues católica, pues tradicional, como la mayoría de nuestros países, donde pues se inculca pues el cristianismo, creer en Dios, en la Virgen, recibir los sacramentos, ¿ok? Pues de hecho yo recuerdo tener una niñez bastante bonita, pues acercada al Señor y la Virgen, pues rezaba, tenía mi imagen de la Virgen en mi cuarto. En mi casa pues siempre ha existido pues un altar, hay un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, hay una imagen del Divino Niño, un cuadro de San José. O sea que mis padres realmente pues sí son creyentes, pero pues como la mayoría de los creyentes que pues a veces hacen un Dios a su manera, o sea, o a su comodidad. O sea, vamos a misa pues cuando toque, pues de vez en cuando, inclusive nos hacemos eco cuando tristemente se escucha alguna mala noticia de la iglesia. En vez de defender la iglesia, pues yo escuchaba en mi casa que más bien caían también en ese tipo de acusaciones. Entonces pues viví parte de mi niñez y adolescencia pues como en esa vida relativamente acercada a Dios, pero pues a lo que decían en mi casa, ¿ok? No era como que pues una enseñanza realmente fuerte de nuestra fe. Así que pues cuando yo pasé mi adolescencia, no sé si aquí hay algún adolescente, todos de 40 años, adolescentes como yo, de 40, ¿ok? Cuando pasé la adolescencia, por supuesto que pues por no tener esas bases firmes del cristianismo pues en mi casa, yo pues me alejé completamente de la iglesia, ¿ok? De hecho, yo siempre digo que pues yo fui un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues yo criticaba a los sacerdotes, ¿ok? Yo decía, estos señores como que pierden su vida ahí, pues no se casan, o sea, es como anticuado.
Luego me leí un libro, no sé si se leyeron ese libro, pero yo fui, imagínense cómo era mi fe, que yo me leí el Código Da Vinci y yo pensaba que era realmente todo lo que decía el Código Da Vinci. O sea, me lo creí literal, toda la historia. De hecho, pues tuve por trabajo la bendición de ir a París. Entonces, pues todo el libro del Código Da Vinci, pues sí, era como el Museo del Louvre y todas las cosas y el misterio. Entonces, cuando yo estaba en el museo, era yo como imaginándome el Código Da Vinci, dónde está la hija de Jesús perdido y todo eso, ¿no? Así transcurrió pues mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta, ¿ok? Y además de todo eso, pues vengo de una familia también tradicional, pues tristemente decir machista se podría decir, pues donde pues inculcan como a los niños que pues mientras más mujeres tú tienes, más hombre vas a ser. ¿Eso pasa acá también en Colombia? Yo creo que sí, ¿no? Desde chiquitico al niñito siempre le están inculcando como dónde está la novia y obviamente pues cuando uno comienza a crecer, pues uno quiere todo eso. Y además, yo no me imagino cómo será ahora, ¿no? Porque cuando pues yo tenía por ahí 20, 22 años, empezó todo este movimiento del reggaetón y de la música y de la rumba. Me gustaba muchísimo ir a la discoteca y todo esto, ¿no? Tenía una vida nocturna bastante ajetreada, me gustaba mucho el trago. Entonces, por supuesto que pues yo veía pues todos esos videos de reggaetón y yo quería que esa vida fuera para mí, ¿no? O sea, la fiesta con el poco de mujeres, el trago, la fiesta, la diversión. ¿Y saben qué? Por mucho tiempo me viví esa película, ¿ok? Porque pues a muy temprana edad pues puedo decir que gracias a mi trabajo, pues pude alcanzar pues una posición económica pues buena para una persona de menos de 30 años, o sea, que pues vivía solo, tenía una camioneta del año, pues podía viajar, entonces pues tenía la capacidad económica para vivirme la película del reggaetón, ¿ok? Tenía novia legal, pero también tenía pues otras aventuras como yo veía que era lo normal y de hecho pues era como la competencia. Hoy en día miro todo esto y ojo, pues no me da vergüenza decirlo porque yo sé que Dios me permitió vivir todo eso para yo luego decir que por allí, y más que todos los jóvenes, que por allí no vamos a conseguir la felicidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que prácticamente pues con mis amigos y por la inmadurez, pues era a ver quién podía tener más conquistas o quién podía salir con más chicas y todo esto. Pues al final, cuando yo llegaba a mi casa, pues yo me sentía triste, yo me sentía solo. Realmente no tenía, como decir, un momento pleno de felicidad. Cuando estaba en esos momentos, por supuesto que eran momentos efímeros de felicidad. O sea, estoy con mis amigos, estoy compartiendo, estoy bebiendo, estoy disfrutando. Pero cuando llegaba a mi casa, pues yo sentía que algo me pasaba, ¿ok? Y acá es lo importante de, como dije al inicio, nosotros como católicos, estar preparados y estar bien formados, ¿ok? Porque una vez yo escuché decir a mi mamá, la escuché hablar por teléfono, mi mamá católica, que siempre reza el rosario, ¿verdad? Y una vez un tío estaba como en una situación complicada y yo escucho a mi mamá por teléfono decir, pero te deberías meter evangélico, a ver si pues cambias de vida. Y yo decía, o luego yo en este momento pues me pongo a pensar, y digo, pero es que quizás mi mamá pensaba que nosotros como católicos, como la verdadera iglesia de Cristo no podemos cambiar de vida. O sea, ¿por qué? Porque muy pocas veces nosotros somos testimonios vivos, ¿ok? Más bien a veces pues tristemente, ay, pero miren el católico, miren lo que están haciendo. Entonces, realmente a veces no damos un buen testimonio. Entonces, en ese momento que yo me sentía solo, en ese momento que yo me sentía vacío, pues todavía vivía en mi país, yo no tenía a nadie que me dijera, ven Miguel, te quiero hablar de Dios, ven para que conozcas tu iglesia, ven para hablarte de la Eucaristía, ven para hablarte de la intercesión de la Santísima Virgen María. Pues no. Y yo, sin embargo, pues tenía a dos amigos, ¿ok? Uno, que es un gran amigo y todavía sigue siendo un gran amigo. Ese amigo había estado, también era mi compañero de rumba y de conquista. O sea, era como que siempre nos las pasábamos juntos.
pero él cayó en drogas. Gracias a Dios que pues yo, pues por los valores que tuve en mi casa, pues nunca caí en drogas, pero pues sí me gustaba bastante el trago, pues que al final es una adicción también, ¿no? Y pues este amigo que había caído en drogas, ¿verdad? De repente pues tuvo como un cambio de vida, o yo vi que cambió de vida, y ahora ese muchacho se la pasaba con una Biblia debajo del brazo, ¿ok? Y luego tenía otro amigo que también ese era más parrandero y bebía más que yo, y luego era pastor, este amigo. Y yo, wow, pero pues yo quiero sentirme como ellos dicen que se sienten, ¿no? Porque como les digo, o sea, tenía momentos de felicidad en la rumba y todo eso, pero luego me sentía vacío, entonces yo me quería sentir cómo se estaban sintiendo ellos. Así que pues yo hablé con ellos, y pues lo primero que hicieron ellos fue pues invitarme a sus cultos, y es aquí donde también les dejo como enseñanza lo que es la formación. En un día, o sea, imagínense cuál era mi formación católica, que en un solo día que un amigo me abrió una Biblia y me leyó el famoso versículo que se saben de memoria, que no sé cuál es, a ver, ¿Éxodo qué? Éxodo 20, ¿no? Éxodo 24, o sea, es como que ya es un manual. Y me abrieron la Biblia y me leyeron Éxodo 24, y de un momento a otro le dije a mi mamá, somos idólatras. Hay que quitar las virgen, hay que quitar todo acá porque estamos idolatrando y toda la cosa. O sea, imagínense, por un solo versículo. ¿Por qué? Porque yo jamás había leído la Biblia, yo jamás había asistido a un retiro como este, yo jamás pues había asistido a un curso bíblico, nada. Entonces, pues por supuesto que me dejé convencer rápidamente, ¿ok? Entonces, lo primero que me comenzó como a extrañar es que primero voy al culto de uno de mis amigos, y pues chévere, como a mí me gusta la música, pues era como mucha alabanza, y yo, tan chévere, y había muchos jóvenes también, pero pues luego, pues el pastor estuvo hablando, yo nunca, pues en mis videos, luego voy a hablar sobre eso, pues no soy tanto de atacar a los protestantes, ni mucho menos, pero pues yo siempre voy a contar la verdad. O sea, yo allí pues no, yo le pedí a Dios, porque como les dije, yo estaba en esa búsqueda, yo realmente sabía que necesitaba de Dios, yo le pedí a Dios, Dios, si tú quieres que yo esté acá, pues yo quiero sentirlo, o sea, yo quiero que tú me muestres que realmente yo quiero estar acá, ¿ok? Pues ahí estuve, me fui, y luego fui al otro amigo, ¿ok? Y cuando fui al otro amigo, era algo totalmente diferente. Yo decía, bueno, pero o sea, si es la misma Biblia, o sea, ¿por qué aquí me dicen una cosa y aquí van y me dicen otra cosa? ¿Ok? Y después comencé a ver vi como unas actitudes ahí un poco extrañas que de hecho me causaron como intranquilidad. De hecho, en ese momento fui con mi pareja, que también voy a hablar sobre esto un poquito más adelante, y los dos nos sentimos como intranquilos, y nos levantamos y nos fuimos, ¿ok? Hasta allí como que duró mi búsqueda, ¿no? O sea, ya a partir de allí, pues, bueno, yo evangélico pues no voy a ser, y seguí en lo mismo, ¿ok? Hago una pausa porque no voy a extenderme en todo el testimonio, pero pues después de yo llevar mi vida pues libertina, si lo podemos decir de esa manera, fue que yo conocí a la que es actualmente mi esposa, ¿ok? Éramos novios, pues luego nos casamos por el civil, no le dimos importancia al matrimonio por la iglesia, porque pues tampoco, como les digo, creía en la iglesia católica, así que simplemente nos casamos por el civil. Y pues yo obviamente seguía siendo una persona inmadura, seguía siendo una persona vacía, y cuando tú eres inmaduro, y cuando tú estás vacío, y cuando no tienes a Dios en tu vida, y aparte tienes como esa reputación o esa, ¿cómo decirlo? Esa forma de vida que te viene acompañando desde hace mucho tiempo, ¿qué tú crees que va a pasar a pesar que estás casado? ¿Qué creen que pasó? Digan duro, que a mí no me da pena. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? Seguí en la misma vida, ¿ok? Seguí pues buscando, hoy en día pues con este famoso teléfono,
¿Okay? Que tenemos que tener mucho cuidado, las personas que somos casadas, los que tenemos pareja, tener mucho cuidado con el teléfono, porque es que tenemos allí como la tentación ahí latente las 24 horas, ¿ok? Y como te digo, como yo me la creía que era pues un enamoradizo, entonces pues yo siempre me la pasaba hablando con otras mujeres, ¿ok? Y obviamente eso, pues que por más que tú trates como que de esconderte, y más si tienes una esposa santanderiana, pues obviamente que va a ser complicado que puedas esconder algo así, ¿no? ¿Ok? Esta parte le edito para que Cindy no la vea. No, Cindy conoce todo mi testimonio. Entonces, por supuesto que eso trajo problemas, crisis, ¿ok? Hablar inclusive de divorcio, o sea, de separarnos. Y en medio de todo eso, o sea, en medio de esas crisis que pues yo hablaba con otras chicas o intentaba pues tener como contacto con otras mujeres y todo este tipo de cosas, una gran crisis en mi matrimonio, ¿verdad? Y yo tenía un amigo que ese amigo se la pasaba colocando, que también es, miren la misma tecnología, cómo la podemos usar para mal, pero también la podemos usar para bien. Entonces yo tenía un amigo que él se la pasaba colocando el evangelio y cosas de Dios en Facebook, ¿ok? Y eso era pero bombardeo. Eso era evangelio, música, por WhatsApp. Bueno, no sé si existía WhatsApp en esa época, pero era como por todas las redes sociales que bombardeaba. Y yo decía, ¿ok? Aquí se lo confieso, yo decía, pero este sí es fastidioso. O sea, porque obviamente nosotros trabajamos en un negocio, ¿no? Entonces yo decía, este va a espantar a todo el mundo, porque esto no es una iglesia, esto es un negocio, o sea, no hay que estar hablando de Dios, o sea, cada quien que crea en lo que quiera creer. Así yo decía de este amigo, ¿no? Entonces, pues en ese momento de crisis, en ese momento como de oscuridad, ¿sabes? Que de hecho mi esposa, hace poco entrevisté a mi esposa en mi canal de YouTube, que luego voy a hablar sobre eso también, y pues estuvimos ahí como conversando sobre ese momento. Ella se fue inclusive a casa de sus papás, y en ese momento estaba yo solo en mi casa, ¿ok? Triste, en crisis, sin saber qué hacer, sin saber pues cómo actuar para mejorar mi vida. Y en ese momento recordé, por eso es que digo que pues no suelo pues atacar a los hermanos protestantes, porque pues por lo menos no me gustó como la iglesia o lo que ellos hacían, pero un amigo me regaló una Biblia, ¿ok? Pues que luego entendí que no era la Biblia completa, pero pues en ese momento yo no sabía, pero tenía una Biblia allí guardada como en un cajón, o sea, ni siquiera sabía dónde la tenía. Pero en ese momento que pues sentí como esa soledad, como esa tristeza tan profunda, yo fui y busqué esa Biblia que me habían regalado, ¿ok? Abrí la Biblia así como uno mira en las películas, como que voy a ver qué me sale acá en esta Biblia, ¿ok? Entonces la abrí y puse como el dedo allí como para ver qué era lo que decía, ¿ok? Realmente no recuerdo cuál fue el versículo que yo leí, pero en ese momento yo sentí que Dios me habló. Yo en ese momento sentí que el Señor me estaba respondiendo todas mis preguntas de por qué yo me sentía así, pero lo más importante también que sentí que me decía que me amaba y que no importaba pues mi pasado y lo que yo había hecho. Y entonces en ese momento, o sea, sentí como esa llama, como ese deseo de conocer de Dios. O sea, un día antes estaba llamando a mi amigo fastidioso por poner tantas cosas de Dios. Un día antes, por decirlo, me burlaba y decía que pues, los sacerdotes perdían su vida en la iglesia y que con una sotana, o sea, yo no entendía nada, ¿verdad? Me burlaba de eso. Y en ese momento que agarré la Biblia, que leí el Evangelio, comencé a sentir necesidad y sed de Dios. Y me acordé de ese amigo fastidioso. Yo tengo que llamar. ¿Ok? Y aquí está mi amigo Nelson. Un aplauso a mi amigo Nelson y a Lady.
Y Me va a crecer la fama que yo tenía. entonces yo llamo a Nelson, ¿verdad? Porque, y ahí, mira la tercera vez que lo estoy diciendo, no sé si tienen ahí donde anotar, pero es la tercera vez de estar tan bien formados. ¿Por qué? Porque en ese momento de necesidad, yo me acordé que tenía un buen amigo católico. Yo me acordé que tenía un buen amigo que sí realmente vivía su fe. O sea, que no la aparentaba, sino que la vivía de verdad con su familia. Entonces yo me acordé que tenía ese amigo católico. Entonces yo lo llamé y pues lo primero que me dijo fue: mira, Miguel, busca tu parroquia más cercana y ve a confesarte. ¿Ok? Y luego, nosotros todos los lunes hacemos el Santo Rosario en la casa, en familia. Imagínense, este muchacho que está acá, como les digo, que se la pasaba de rumba, que su vida y su mente siempre era pensando a ver qué chica conquistar y todo esto, ¿no? De un momento a otro quería ir a confesarse y quería ir a hacer el rosario. O sea, imagínense lo poderoso que es nuestro Señor Jesús. O sea, imagínense el cambio que hizo el Señor Jesús en mi vida, así como cuando tumbó a Pablo del caballo y Pablo quedó ciego, pero ciego de los ojos, pero comenzó a ver de verdad toda la belleza que nuestro Señor Jesucristo le iba a dar, porque le iba a dar no solamente la vista nuevamente, sino vida eterna. ¿Ok? Entonces yo comencé en ese momento a sentir toda esa necesidad de Dios en mi vida y me fui a confesar. ¿Ok? Gracias a Dios que conseguí también un sacerdote pues que entendió. Yo pues le expliqué mi situación, le hablé, y él con mucha caridad me dijo: mira, Miguel, pues tú estás viviendo pues en pecado, pues en unión libre. O sea, yo pensaba que yo estaba casado porque yo fui donde un notario y pues yo me casé, pero pues según la iglesia, pues yo no estaba casado, porque pues yo no tenía la bendición de Dios en mi matrimonio. Pero pues él me lo dijo con tanta caridad, me invitó a que fuera a la Eucaristía, y yo, para que miren también todo esto del milagro que hace Dios en la vida cuando uno decide abrir su corazón, porque pues inclusive cuando yo de niño hice mi primera comunión, y pues yo realmente no recuerdo en la catequesis, o quizás si me lo dijeron se me olvidó, pero yo no sabía que realmente Cristo vivía y estaba presente en la Eucaristía. Y luego, inclusive el sacerdote, sin decírmelo, pues yo de un día para otro, como digo, lo sentí tan fuerte en mi corazón que pues luego que yo iba a la Eucaristía, pero pues no podía comulgar porque pues no estaba casado por la iglesia. O sea, yo sentí esa necesidad. Inclusive a veces lloraba, se me salían las lágrimas por no poder comulgar. Y todo eso pasó en cuestiones de días, querido hermano. En cuestiones de días. Y obviamente yo llego con esa llama en mi corazón, con esa fuerza, con ese ímpetu, y mi esposa regresa. Y obviamente pues yo pensaba que con todo esto pues decir: mira, yo soy cristiano ahora, yo voy a cambiar de vida. Y pues yo pensaba que ella se iba, o sea, como que los problemas iban a desaparecer. Inclusive le dije: tenemos que casarnos por la iglesia. Y yo creo que eso fue peor. Casi que me dice: agarra tu maleta y te vas. Porque imagínense, si una semana antes estábamos pensando en divorciarnos, ahora viene este loco a decir que nos tenemos que casar por la iglesia. ¿Ok? Entonces eso fue luego pues un periodo pues lento, un periodo de muchísima oración, un periodo de entender muchísimas cosas. ¿Ok? De que pues quizás las cosas no eran cuando yo quería, sino cuando Dios realmente dispone, cuando sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues después de todo esto, a mí siempre me ha gustado la música, pues, y yo decía: Señor, pero si tú realmente me quieres acá, pues yo no sé qué hacer, porque pues yo ni las oraciones me
me la sé, pues yo no conozco a sacerdotes, yo no sé, pues iré a la misa y ya, ¿ok? Y pues luego en una misa que tuvimos también, que fui con Lady y con Nelson, ¿ok? Pues allí estuvimos en ¿cómo se llama? En San Juan María Vianney. Fue con Guerreros. Bueno, ahí fuimos con ustedes, nos acompañaron, y pues allí también viví pues como una experiencia pues realmente donde pues sentí al Señor que me hablaba al oído, y pues con su amor y con su misericordia. Yo no sé si a alguna de ustedes le ha sucedido esto, pero inclusive estaban haciendo como oraciones de liberación, ¿ok? Y pues a mí, yo realmente eso, cuando yo lo veía pues con hermanos protestantes, que la gente que se caía y todo esto, a mí eso me sonaba como raro, para no decir otra cosa, decía, esto es como raro, ¿no? Y de hecho pues cuando yo estuve en ese culto protestante, que yo me paré y me fui, fue porque yo vi algo así, o sea, la gente se caía y el pastor les gritaba, y yo, esto está como raro, ¿no? Pero pues luego, cuando estuvimos allí en esa Eucaristía, el Padre Miguel, el Padre dice, las personas que hayan sentido pues algo en su corazón, algo especial, que Dios ha tocado su corazón, por favor pues se pueden parar. Eso sí, acá esto no es un show, bien ordenados, ¿ok? Y a mí allí ya me comenzó a parecer como más chévere, ¿no? Ya, pero acá esto no es como un despelote, ¿no? Acá es como que ordenado. Y yo estaba en la fila con mucho, en oración, pero también con un poquito no sé, como de dudas. Y yo veía que pues ciertamente pues habían el sacerdote y pues estaban los de Guerreros acompañando al Padre, y pues le ponían la mano en la cabeza, pues le hacían oración, y muchas personas pues sí, pues como caían, ¿no? Y había una persona atrás como ayudándolo. Pues y yo estaba ahí como, Señor, ¿será que eso me va a pasar a mí o no? Entonces pues yo estaba allí pues, y cuando se acercaba más mi lugar, más nervioso me ponía, ¿no? Porque yo digo, esto será verdad, será mentira, será verdad, será mentira. Pero pues en ese momento pues comenzaron a hacerme la oración, y yo le voy a ser completamente sincero, o sea, no me caí allí en ese momento ni nada, pero como les dije, pues sentí una voz que me habló directamente al corazón, y no fue una voz humana, porque es que si hubiese sido una voz humana, pues hubiese quedado allí y probablemente yo no estuviera hoy acá. Yo creo que si no hubiese ido allí, pues quizás no estuviese acá. El Señor quería que yo estuviese en ese lugar, porque como les dije, escuché su dulce voz y no me caí allí, pero di como 3 pasos, y realmente cuando di esos 3 pasos, allí sí las piernas no me dieron, y yo caí de rodillas, y yo en ese momento, yo nunca en mi vida había llorado tanto. Yo lloraba y era algo como que me salía de adentro y no podía parar de llorar. Y yo en ese momento sentí que realmente era Dios que estaba sanándome. Yo realmente ahí sentí que era Dios que estaba restaurando mi vida. Y en ese momento precisamente en ese momento entendí que yo debía servirle. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Y pues me encantaría decirle que a partir de ese momento todo fue felicidad y fiesta en mi vida, y que desde ese momento no tuve más problemas, y que desde ese momento pues todo eran alegrías y no habían tristezas. Pero ¿saben qué? No fue así, ¿ok? Inclusive fue en ese periodo donde yo decidí servir al Señor con mi música,
que de hecho hasta la fecha he grabado 2 discos. He tenido la bendición de cantar, inclusive estuve en la JMJ de Panamá, cantar allá junto al Papa Francisco. Pues no estaba el Papa allí, pero pues estábamos los peregrinos y todos allí cantando. Y fue en ese periodo donde yo serví, donde yo, como el joven rico, dejé muchas cosas atrás, muchísimas cosas, inclusive en ese momento mi trabajo prácticamente lo aparté para dedicarme a servir a Dios con la música. Pero fueron los momentos donde más crisis hubo en mi vida. ¿Ok? Me casé por la iglesia, pero pues, que de hecho Lady y Nelson son nuestros padrinos de matrimonio, y fue un periodo bonito, ciertamente. Pero realmente, y de hecho mi esposa en la entrevista que le hice hace poco me confesó que pues ella lo hizo fue por complacerme a mí, o sea, por verme feliz a mí, pero realmente no era algo que ella como que pues le estaba llenando, ¿no? El tema de casarse por la iglesia. Para mí, por supuesto, que fue lo más grande. De hecho, tengo una canción que se llama Tú me cambiaste, que es una canción pues que habla de ese momento cuando yo, después de tantos años, pude recibir nuevamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue en mi matrimonio, cuando pude volver a comulgar después de muchísimos años. ¿Ok? Y luego de todo esto, como les digo, momentos hermosos. ¿Por qué? Porque pues estoy sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, o sea, al que mi vida cambió, al que le dio sentido a mi vida, al que de un momento a otro borró todos esos malos pensamientos, todas esas cosas, y simplemente era un muchacho pues centrado en cantar, en servir, en que otras personas conocieran de Dios, ¿verdad? Pero como a Job, a pesar de muchas de esas cosas, pues vinieron muchísimas otras pruebas en mi vida, donde pues fácilmente yo pude haber dicho, pues ya no creo más, o renegar de Dios, porque fueron pruebas muy difíciles, ¿ok? Fueron pruebas que me hacían preguntar, y yo sé que muchos de ustedes se hacen esa pregunta, y esa pregunta es: Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Se han hecho esta pregunta? O sea, ¿por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo voy a la misa? ¿Por qué si yo voy al grupo? ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Y no creas que es Dios que te está castigando. O sea, son pruebas. ¿Ok? Son pruebas. Y nuevamente, después de estar sirviendo tantos años, después de ser fiel a mi Dios, a mi esposa, en el pensamiento inclusive, dejé que las crisis fueran mermando mi fe. Dejé que los problemas comenzaran a afectar mi relación con Dios, a pesar de que yo había sentido el gozo de vivir a su lado durante tantos años. Pero también sabemos quién es el que está ahí como león rugiente para hacerte caer y para hacerte pecar, y más aún a las personas que somos servidores, a las personas que estamos entregados a Dios, a las personas que queremos que muchas personas no se pierdan y que conozcan de Dios. Allí está ahí el enemigo. Pero si tú estás firme en la oración, si tú estás firme y estás en gracia y haces el rosario y vas a la Eucaristía, mira, ese Señor pasa de largo, no te toca. Pero si tú comienzas a decaer en tu fe, decaer en la oración, ¿qué va a pasar? Que te conviertes como en presa fácil del maligno y comienzas a caer en la tentación. ¿Ok? Y por ahí en el año, ¿cuándo fue la pandemia? ¿2000 qué? 2020,
Ya el 2019 venía con temas complicados en mi familia. Como les digo, soy venezolano también, entonces mi familia en Venezuela pues realmente no la estaba pasando bien y eso obviamente me afectaba a mí, me afectaba acá, me afectaba a mi trabajo. Era una situación complicada. Y el 31 de diciembre del año 2019, yo me fui a Venezuela a pasar el año nuevo con mi familia y mi esposa se quedó acá. Y el 31 de diciembre a las 12, ya yo me había ido, obviamente cuando yo me fui de acá a mi país, ya las cosas estaban complicadas. Realmente yo dije, pues ni sé si regresaré. O sea, hasta ese punto había vuelto como la calamidad y la tristeza a mi vida. Y el 31 de diciembre de madrugada, cuando pues intento hablar con mi esposa, pues en vez de un feliz año, recibí pues ya, hasta acá, vamos a divorciarnos. O sea, imagínense cómo me pude haber sentido yo en ese momento. O sea, un 31 de diciembre o un 1 de enero arrancando el año destruido. Porque por supuesto que yo no me quería separar, a pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas, yo pues no me quería separar, no quería fallarle ni a mi esposa, ni quería fallarle a Dios. Entonces pues como en un intento desesperado, y aparte pues tenía todas mis cosas acá, pues yo regreso, ¿ok? Y pues cuando regreso pues la situación seguía igual. Ya inclusive, pues ya cada quien dormía en una habitación y era allí donde yo decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Y en ese momento me peleé con Papá Dios. En ese momento dije, ya no más. No entiendo por qué me tiene que estar pasando esto a mí. Y dejé de ir a misa, dejé de orar y pasaba el día encerrado en depresión, triste. Pero miren cómo trabaja el enemigo, que al lado de mi casa hay una parroquia y hay un oratorio con el Santísimo expuesto allí. Y miren cómo trabaja el enemigo que se va apoderando de tu vida. Que yo, imagínense, el Miguel que grabó discos, el Miguel que cantaba, el Miguel que estaba alegre, que sentía a Dios en su vida, en su corazón, yo, cuando en vez de pasar por el frente del Santísimo de la acera, yo me iba para el otro lado, para no pasar frente al Señor. No sé si por vergüenza o porque realmente estaba pues triste, alejado de Dios. Pero yo reconocía que ahí estaba Dios. Porque miren qué pasaba. Por un lado, porque comencé nuevamente a caer en pecado. Porque obviamente pues si mi esposa no me quiere, entonces pues yo voy a buscar quien sí me quiera. Y entonces empecé nuevamente con el celular. A hablar, a conocer. Pero a pesar de todo eso, yo al final me sentía terrible, porque yo sabía que estaba haciendo mal. El Espíritu Santo, obviamente, presente, me hacía saber que estaba haciendo mal, a pesar de que me decían, vamos a divorciarnos. Y en medio de todo eso vino la pandemia. Y en medio de todo eso, yo tenía un local comercial que había inclusive vendido mi carro y todo para montar ese local comercial, y llegó la pandemia y me lo quebró y tuve que cerrarlo y perdí dinero, perdí carro, perdí todo. Y después de todo eso sufrí una terrible parálisis facial que me dejó toda la cara de este lado completamente inmóvil.
Yo pasé 5 meses que yo no podía cerrar el ojo. O sea, 5 meses con el ojo abierto, inclusive para dormir, me tenía que poner como un parche o algo porque no podía cerrar el ojo. Me mordía cuando hablaba, no podía comer o beber bien, se me salía el agua, la comida. ¿Y ustedes creen cómo estaba mi actitud hacia Dios en ese momento? O sea, Dios mío, pero o sea, ¿qué hice yo? O sea, ¿por qué me está sucediendo esas cosas en mi vida? Y me lo preguntaba una y otra vez. ¿Y saben qué? Pasaban los días y ni me curaba, ni me sentía bien. Y tenía a mi esposa ahí pues al lado, encerrado, imagínense encerrado con una santanderiana que se quiere divorciar. Complicado. No, se portó bien. Y mi enfermedad me trató bien. A pesar que pues no quería como nada conmigo, pero me trató bien, con mucho amor y me cuidó. Pero llegó un momento de esa gran crisis de mi vida que fue, y yo lo considero, y yo siempre lo digo, que ese ha sido o sea, a nivel de tristeza, de angustia, de problemas, yo lo puedo considerar como el peor año de mi vida. O sea, porque imagínense, me enfermé, me cerré el local, me dicen que me voy a divorciar, o sea, todo eso en cuestión de meses. Prueba difícil, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pero ¿por qué me pasa? Y cuando yo veo mi situación, yo digo, pero tan tonto yo, para no decir otra palabra, si hay gente que vive cosas peores, o sea, lo que me pasó a mí no fue nada. Pues no podía cerrar el ojo, no podía, pero hay gente que no puede ni caminar o le pasan cosas peores. Y en medio de todo eso, llegó un momento que nuevamente entendí que yo no podía salir de esa situación sin la ayuda de Dios. Y nuevamente en mi casa doblé rodillas y empecé nuevamente a clamarle a Dios, a clamarle que me sanara, a clamarle que restaurara mi matrimonio, a clamarle que me enamorara de Él otra vez. Y hermanos, las cosas de Dios, como les digo, a veces uno quiere que sean ya. Mi esposa, ella nunca, en mis 6 años, ella nunca vivió esa conversión conmigo. Cuando yo iba a la iglesia los domingos, a veces tenía que pelear con ella para que me acompañara. Hay veces al revés. A veces que la mujer le pelea al esposo para que la acompañe a misa. En este caso mío era al revés. Yo con mi esposa para que me acompañara. Pero ella, en ese momento, ella que empezaron a abrir pues las parroquias y todo eso, ella me cuenta luego que ella sin saber, pues ella me veía a mí a veces que cuando iba yo a la misa pues me arrodillaba ante el Santísimo. Y pues ella, como la iglesia quedaba cerca de la casa, ella se iba a llorar frente al Santísimo. Porque no sabía orar, solamente se postraba frente al Santísimo a llorar. Y el Señor empezó a actuar en ella. El Señor empezó a restaurar su corazón, el Señor empezó a restaurar su mente. Luego que abrieron un poco más el tema de la pandemia, empezó a hacer ejercicio y también cerca de Cañaveral, Santa María Reina, hay un oratorio. Y antes de ir a correr, se paraba a hacer oración hasta que un día, y yo obviamente igual, oración, hasta que un día mi esposa me dice, no me quiero divorciar. Y desde ese preciso momento, nuestra vida, nuestro matrimonio, el ambiente de nuestra casa, de nuestra familia, todo empezó a cambiar, a mejorar. Empezaron a existir sonrisas donde antes habían llantos, empezaron a sentir, a expresar, amor
donde antes había odio o rechazo, ¿ok? Y eso solamente ocurre cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Dios, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, ¿ok? Y desde ese preciso momento nosotros somos una pareja feliz, somos una pareja que estamos enamorados nuevamente, somos una pareja que antes de hacer ejercicio todos los días nos arrodillamos al Santísimo Sacramento a orar. Y obviamente cuando tú dejas que Cristo entre en tu vida, todo va a cambiar. Tienes que confiar, tienes que tener fe. El Señor va a obrar el milagro que tú estás esperando. Y ya para finalizar, porque dicen que me quedan 15 minutos, y hacemos una canción para que conozcan un poco también el ministerio de música que tengo. Después de 10 años o 12 años ya de pareja, ya más de 6 años de matrimonio por la iglesia, obviamente que con todos estos problemas y todas estas crisis que habían en el camino y de no tener a Dios como el centro de nuestra vida y de nuestro matrimonio, por supuesto que pues el tema de los hijos se fue cada vez más diluyendo, cada vez más ese sueño que yo tenía en mi corazón se iba desvaneciendo. Yo hoy en día tengo 40 años y el sueño más grande y el anhelo más grande que yo tengo en mi vida es ser papá. Y pues ya desde hace algunos meses mi esposo y yo estamos en la búsqueda de nuestro primer hijo, y todo eso es gracias a mi Dios. Dios todo lo cambia, Dios todo lo puede, y les voy a pedir que pues en sus oraciones, ¿verdad?, nos pongan a mí, a mi esposa Cindy, para que pues ese milagro de ser papás pues se nos dé este año. Ojalá, es lo que más deseamos y lo que más queremos. Ya para finalizar, les cuento que el Señor cada día me ha ido abriendo más puertas para que yo, pues a través de la música o a través de dones que Él me ha regalado, pueda llevar su palabra. ¿Ok? En el 2016 empecé con mi ministerio de música. Como les dije, pues ya tengo 2 discos. Ahorita estoy grabando un tercer disco que es música de adoración eucarística. Y el año pasado, pues yo, por cuestiones del mismo Dios, pues subí un video a YouTube, y pues el video pues comenzó y se hizo viral, y yo dije pero yo creo que Dios me está llamando a que yo también tenga mi apostolado a través de YouTube y las redes sociales. Y pues hoy en día pues tengo un canal de YouTube ya de cerca de 140,000 suscriptores. Es un canal que llega a más de 2 millones de personas todos los meses. Y yo realmente cada día que yo veo eso, yo me sorprendo y digo, Dios mío, o sea, 2 millones de personas. Hay veces que hay ciudades o pueblos que no tienen 2 millones de personas. Y son 2 millones de personas que están recibiendo la buena nueva de Dios, que están recibiendo música, que están recibiendo testimonios de conversión, ¿ok? También se me ocurrió un día, que Nelson se ríe por allí, se me ocurrió un día, iba corriendo y se me ocurrió una frase mientras iba corriendo. Yo siempre hablo con Dios mientras estoy corriendo, y se me ocurrió una frase que es, no es normal, no. Y yo dije, bueno, por esto pues me voy a inventar algo con esto de no es normal. Y por allí pues Nelson les ha enviado algunos de esos videos que yo hago de no es normal, que son videos como de 15 segundos, pues que yo los subo a TikTok, que los subo a Reels, y pues hago todo esto pues a través de lo que son las redes sociales. Así que pues la guitarrita aquí para cantar un par de canciones, y un aplauso y llamarle gloria a Dios. A ver. Sí. Bueno, miren, esta canción
una canción bastante especial, porque esta canción la escribí yo en la pandemia, cuando tenía como 2 o 3 días que me dio la parálisis facial. ¿Ok? Es una canción que pues yo estoy clamando a Dios, y cuando yo escribí esa canción yo no podía abrir la boca de la parálisis tan severa, y yo lo que hacía era escribir y susurrar y tararear la canción. ¿Ok? Hoy en día esa canción tiene en YouTube 1.100.000 reproducciones. Imagínense hasta dónde ha llegado esa canción, que más de 1 millón de personas ha recibido ese mensaje de bendición y de clamor a Dios. ¿Okay? Esta canción dice así. Esas tristezas, esas angustias,
Jesús, mi refugio, mi fortaleza eres tú. Un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, para las personas que no me sigan en YouTube, pues me pueden buscar como Miguel Ángel Hidrogo, ¿ok? Y le dan a la campanita de suscribirse. Es un chiste que tengo con Lady. Pues y ya para finalizar, voy a cantar una última canción que de hecho cuando venía no sabía que venía para acá. Y esta canción es una canción que se llama Madre de Dios, y que fue una canción que hace como 7 años yo grabé el video en este mismo lugar. Pueden buscar Madre de Dios, Miguel Ángel Hidrogo, y van a ver que la grabé parte en Ermitaños y parte acá, ¿ok? Acompáñenme con las palmas. Madre de Dios, escúchame, yeah, yeah. Acércame a mi Dios para entregarle el corazón. Reina del cielo, mírame, yeah, yeah. Y como un niño en tus brazos, por favor abrígame. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi señora. Madre de Dios, Madre de amor, Madre de amor. Aplausos, mamita María. Si yo me pierdo, búscame, yeah, yeah. Como buscaste a Jesús en el templo aquella vez. Con tu ternura cuídame, yeah, yeah. Líbrame de todo mal y del peligro aléjame. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi señora. Madre de Dios, Madre de amor, Madre de amor. Madre mía, Madre María, mi protectora y mi señora. Madre de Dios, Madre de amor, Madre de amor, Madre de amor. Aplauso, mamita María. Muchísimas gracias, los quiero mucho. ¡Viva Cristo Rey! Hermanos,